Eso sí, 2 mujeres. Pero esas 2 mujeres, qué bárbaras, ¿no? Se comen a los otros 8. Usted no tiene pecado. Voy a darme el marihuana. Bueno, dicen que para pecar se necesitan 2, dicen, ¿no? Entonces, este es el programa económico que tiene Andrés Manuel, es un programa dirigido al pueblo. Y ahora con esto de la pandemia estamos, sí es para preocuparse, porque ¿a quiénes va a afectar? El hecho de recluirnos, de no salir, pues lo podemos hacer, digamos, los que tenemos nuestra pensión o los que tenemos algún empleo, que tenemos el salario asegurado, pero la gente que vive al día, la gente que tiene sus pequeños negocios, que tiene su puesto ambulante o semifijo, que vive al día, ¿qué va a hacer? No puede encerrarse en su casa, y sí le va a afectar que la gente no salga a comprar, por supuesto que les va a afectar. Entonces, tienen que tomarse algunas medidas. El gobierno federal, yo creo que hay algunos pendientes en el aspecto económico. Se llaman medidas contracíclicas. Medidas contracíclicas quiere decir que cuando viene una crisis fuerte, como es la que estamos esperando para este año, pero no nada más en México, sino a nivel internacional, se está previendo que viene una crisis muy fuerte, como la del 2008, más o menos. No tan fuerte como la del 95, pero sí como la del 2008. Entonces, las medidas son contracíclicas que se necesitan, tienen que ver con mantener el empleo lo más que se pueda, mantener el nivel de ingresos y mantener la paz entre la gente, ¿sí? Porque también el incremento de inseguridad, que sí ha habido un incremento en la inseguridad, es porque la corrupción que había era que pues mucha gente vivía de ese dinero, que era mucho dinero ganado fácilmente, pero era dinero que provenía de la corrupción. Ahora que ya no tienen estas fuentes de ingreso, que ya se les ha acabado el huachicoleo y que se les ha acabado tantas fuentes de ingreso del crimen organizado, pues claro, entonces ahora ellos buscan la otra manera de tener esos ingresos. No se van a quedar tan tranquilos y van a seguir diciendo, bueno, pues ahora voy a buscar una fuente honesta de vivir, ojalá, ¿verdad? Pero desgraciadamente a eso se debe también gran parte del repunte en la inseguridad y en la violencia. Entonces, tenemos nosotros que hacer eso. ¿Y cuáles serían los pendientes? A mi parecer, y lo he comentado con algunas personas del gobierno que tienen responsabilidades en el sector económico, es que sí se requiere una reforma fiscal. El presidente ha dicho que no es necesaria una reforma fiscal. Yo creo que sí. En este momento, ¿qué es lo que ha logrado ya nuestro gobierno? Que los que no pagaban impuestos, que eran las grandes empresas, ahora ya están pagando. Ese es un gran logro. Un gran logro. Pero ¿qué falta? Miren, lo que va a necesitar este gobierno para todos sus programas sociales, para todos los grandes proyectos, Dos Bocas, el corredor transísmico, el Tren Maya, para todos esos proyectos, el gobierno va a requerir una gran cantidad de recursos. Y sí está obteniendo en este momento gran cantidad de recursos, por un lado, de los ahorros que se derivan de la corrupción. Combatir la corrupción, como está haciendo, ha arrojado como un ahorro de 500,000 millones de pesos, ¿sí? El hecho de que estén cobrándose ahora sí impuestos está aumentando la recaudación a niveles nunca antes vistos. Pero ¿qué va a suceder en 2 años, en 3, en 4? Todo eso va a requerir de una cantidad de recursos, pero enorme, compañeros, enorme. Entonces, una reforma fiscal que necesita el gobierno de la Cuarta Transformación, ¿cuál es? Es una reforma fiscal que vaya haciendo que pague más quien más gane. Eso en México, nuestro esquema tributario no es así.
De hecho, pues los que más ganaban no pagaban impuestos. Ahora están pagando lo que les corresponde, impuestos sobre la renta, 33% sobre su monto de ingresos. Pero ¿qué se necesita esta reforma fiscal? Que sea los pagos, que se vayan incrementando pagos de impuestos conforme más ganen. Eso le va a permitir al gobierno, ya cumplió ahora el primer paso, que es hacer que la gente, que estas empresas paguen, pero tienen que pagar mucho más en el futuro. Y claro, hay que entender por un lado una cosa: el gobierno de Andrés Manuel no puede enemistarse con los empresarios, no lo puede hacer. Los necesita. Es un gobierno que no quiere enfrentarse a la iniciativa privada, no debe de enfrentarse a la iniciativa privada. Lo que sí debe hacer y puede hacer es obligarlos a pagar los impuestos que deben de pagar. ¿Saben ustedes cuántos impuestos pagan, por ejemplo, en los países avanzados como Suecia, como Noruega, que son países que tienen un sistema de salud que es como el que queremos para México? Muchos nos dicen, no, pues está soñando. ¿Cómo vamos a tener un sistema de salud como el de Suecia? ¿Por qué no? Se vale soñar, ¿no? Pero además tenemos los recursos para poderlo hacer. Nos va a llevar muchos años, pero lo vamos a poder conseguir. Miren, en esos países los ricos, los verdaderamente ricos, pagan impuestos de hasta del 65% de sus ingresos. Fíjense, pero ellos lo pagan y lo pagan gustosos, porque ¿qué tienen a cambio? Tienen un gobierno sin corrupción y tienen sistemas de seguridad social y tienen servicios públicos de veras de primer mundo. Miren, yo tengo unos amigos que viven en Suecia, unos amigos mexicanos que se fueron a vivir allá se casaron, ya son suecos, ya tienen sus hijitos suecos, ya todo. Y la esposa de uno de estos amigos enfermó gravemente. El caso es que ella es atendida gratuitamente en una enfermedad que es crónica y que aquí representaría unos gastos altísimos. Pero allá el gobierno, el Estado, le da toda la atención médica gratuita, le da sus medicamentos y además le tiene una enfermera de planta. Y entonces, cuando este compañero vino con su esposa a México a un cumpleaños de su mamá, ¿qué creen? Se trajeron a la enfermera que tienen de planta con los gastos pagados por el gobierno de Suecia. O sea, no, ellos ni siquiera tuvieron que desembolsar un quinto. Ese es el sistema de seguridad social que tienen allá. Y se vale soñar, ¿por qué no podemos tener nosotros algo así? Si acabamos con la corrupción, si tenemos nosotros gente que pague sus impuestos, si hacemos esta reforma fiscal, por supuesto que vamos a tener los recursos para hacer eso, por supuesto que sí. Esos son los objetivos, pero eso nos va a llevar muchos años, compañeros. Estamos nosotros con la situación de revertir por lo pronto los graves vicios, los grandes fallos que tenemos en el gobierno. Y tenemos también mucho que aprender de otros países de Latinoamérica. ¿Qué pasó en Brasil? ¿Qué pasó en Ecuador? ¿Qué pasó en Bolivia? ¿Qué pasó ahí? Esos países, compañeros, tuvieron gobiernos progresistas, unos más que otros, pero con muchas similitudes con el gobierno de Andrés Manuel. ¿Qué sucedió en esos países? Que al cabo de unos años la derecha se fortaleció. Aquí afortunadamente, miren, tenemos una derecha que es como retrasada mental. No nos han tomado las calles, no los vemos marchar todo el tiempo contra el gobierno, porque no tienen gente y no tienen argumentos, no tienen una política alternativa. Y cuando ellos dicen que sí tienen una política alternativa, pues les decimos, pues ya sabemos lo que quieres. Pues ya cuántos años estuvieron haciéndolo aquí, tuvieron 80 años entre el PRI y el PAN gobernando y llevándonos al desastre. Ya sabemos lo que hacen, ya sabemos cómo trabajan.
Por eso es que no han tenido ahora ellos tanto eco con la gente, porque la gente ya los conoce, la gente no los quiere de regreso. Ahora, nuestro gobierno, ¿qué está haciendo? Es muy consciente el gobierno de Andrés Manuel que la revolución de las conciencias es algo fundamental. Por eso la formación política, por eso el Instituto de Formación Política de Morena debe de tener tanta preponderancia, debe de tener tanta actividad, porque no se trata nada más de formarnos nosotros. Mira, nosotros ya estamos convencidos, nosotros, pero hay que ir a convencer a toda la gente que muchos de ellos no saben qué es lo que está pasando, que no saben exactamente formar cuadros. Los cuadros, en primera instancia, tenemos que ser nosotros y nuestros jóvenes, porque los jóvenes son los que tienen que continuar con esta lucha, porque esta lucha no va a ser de 6 años. Transformar al país nos va a llevar 20, 30, 40 años, muchos años. Pero ¿quién los van a hacer? Pues nuestros jóvenes. Y nuestros jóvenes son los que tenemos que tener una escuela de cuadros. Estamos proponiendo también que para ingresar a Morena tengan que pasar por un curso de formación política antes de tenerlos como afiliados, que tengan la categoría como de simpatizantes o de aspirantes. Y después de un curso de formación política que sea de 1 mes, de 2 meses, de 3, ya puedan ellos decir, ahora sí, ya eres un afiliado a Morena, ya entendiste cuáles son nuestros principios, ya sabes qué es lo que queremos, porque se nos han colado, bueno, miren, en el 2018 en la campaña se nos colaron, pero una cantidad enorme de gente que viene del PRI, del PAN, del PRD, gente sin partido, pero ¿por qué se sumaron? Porque, ahora va a ser el nuevo partido, va a ser el nuevo PRI, ahí va, hay chamba, ahí me van a dar chamba, me van a dar negocios, pues hay que irse para allá, porque es lo que nos conviene ahorita, es lo que tenemos que hacer, y por eso se nos dejaron venir, pero se están topando con pared, porque no es lo mismo. No debemos de caer en lo mismo que hizo el PRI cuando hablábamos del PRI gobierno, ¿se acuerdan? Que así les decíamos, el PRI gobierno. Ahora no podemos ni debemos hablar nunca del Morena gobierno. No debemos de caer en lo mismo y de que Morena se vuelva una agencia de colocaciones, pues que te voy a entrar a Morena para que me den chamba. No debemos de caer en eso. Acuérdense, ¿cuál es nuestro programa de lucha? Siempre que estemos nosotros pensando que por qué está pasando algo, vayamos a nuestros documentos básicos. ¿Qué dice nuestra declaración de principios? ¿Qué dice nuestro programa de lucha? ¿Qué dice nuestro estatuto? ¿Por qué Andrés Manuel dice no mentir, no robar y no traicionar al pueblo? Eso debe ser como nuestra ética permanente, nuestra moral como militantes de Morena, como ciudadanos. También debemos de tener esa ética, pero para tener esa ética debemos de tenerla pero muy imbuida y propagandizarla y dársela a conocer a cada vez más gente y que cada vez más gente se nos una, porque ¿qué sucede? Desgraciadamente lo que ha estado pasando es que en muchos gobiernos municipales que gobierna ya Morena han estado resultando igual de corruptos que los del PRI, que los del PAN, desgraciadamente. Entonces, ¿qué va a suceder? Que la gente va a decir, pues estos son iguales que aquellos, ¿para qué voy a votar por Morena si son iguales o peores? No, eso, miren compañeros, eso es gravísimo y eso nos puede llevar al traste de todo, como lo que pasó en otros países latinoamericanos que les acabo de comentar. Eso nos puede llevar, si no cuidamos nosotros nuestra ética, nuestra integridad, nuestra autoridad moral. ¿Por qué ganó Andrés Manuel? Andrés Manuel es una persona que tiene una ética a prueba de cualquier cañonazo de 50 millones de dólares. Él es así, tiene esa ética, tiene esa integridad. Y la gente lo sabe reconocer. Tiene autoridad moral. Por un lado, ganamos el 1 de diciembre de 2018, ganamos porque la gente estaba ya harta del gobierno, estaba harta de la corrupción.
Eso por un lado, pero también la autoridad moral de Andrés Manuel le ganó muchas simpatías y mucha gente prefirió darle el beneficio de la duda. Bueno, a ver, vamos a votar ahora por Andrés Manuel, a ver qué tal, a ver si es cierto. Todo lo que está promoviendo está muy bueno, vamos a ver. Y eso es lo que hizo la gente, el beneficio de la duda, y por su autoridad moral. Pero a ver, yo les pregunto, ¿ustedes creen que ahorita en este momento Morena tiene autoridad moral? ¿Tiene esa autoridad moral de Andrés Manuel? Pues claro que no. No, pero no la tenemos dentro de la ciudadanía. Tenemos que construirla. Si no la construimos, nos va a pasar lo mismo que pasó en esos países de América Latina. Tenemos que construir nuestra autoridad moral propia. Ahorita tenemos la autoridad moral que nos prestó Andrés Manuel. Seguimos viviendo de eso, de esa autoridad moral de Andrés Manuel. Pero tenemos que construir nuestra propia autoridad moral y nuestra identidad como partido de izquierda, porque nos llamamos partido de izquierda. Pues hay que definir, bueno, ¿qué izquierda? ¿De qué izquierda estamos hablando? Porque hay muchas izquierdas, no hay una sola. Hay muchas izquierdas. ¿De qué izquierda estamos hablando cuando hablamos de Morena? Yo les traje aquí un documentito. ¿Ya? Permíteme. Sí. Espero que lo puedan ustedes conseguir. Sí se los puedo repetir. Sí. Bueno. Somos una parte del movimiento de formación política y entonces nosotros lo que estamos proponiendo ahí es que dentro de Morena se haga un gran movimiento que rescate nuestra identidad como partido de izquierda y de aquella utopía que teníamos. Muchos provenimos de la izquierda socialista, de la izquierda marxista, ¿por qué no decirlo? Pero mucha gente de Morena, cuando habla de izquierda, mucha gente no sabe de qué se está hablando. Muchos compañeros piensan, pues yo soy de izquierda, pero pues yo más bien creo ser como socialdemócrata europeo. Bueno, pues es lo que les digo, hay muchas izquierdas y en Morena no hay un pensamiento único. Aquí en Morena tienen cabida empresarios, estudiantes, obreros, campesinos. Aquí no hay un pensamiento único. Todos somos bien recibidos en Morena, de todas las ideologías, excepto la fascista y la derechista, ¿verdad? Esos no tienen cabida aquí. Los neoliberales no tienen cabida en Morena. Ahora, que seamos nosotros incluyentes no quiere decir que seamos indefinidos ideológicamente. Ideológicamente sí nos definimos como un partido de izquierda y siempre lo hemos dicho. Andrés Manuel dice que ser de izquierda es ser honesto y ser de buen corazón. Sí, eso es lo principal, eso es lo primero. Pero tenemos una ética, la gente de izquierda, compañeros. La izquierda jamás hizo acarreos. La izquierda, ¿verdad?, nunca hizo prácticas clienterales. A ver, yo te voy a regalar esto, pero vas a votar por mí. Eso nunca lo hizo la izquierda, lo hizo ya la izquierda corrompida del PRD, que se volvió una burocracia corrupta por eso, por esas prácticas clientelares. Pero eso la verdadera izquierda nunca lo hizo. Luego hay muchas personas que se acercan y dicen, bueno, sí me afilio a Morena, pero ¿qué me vas a dar? ¿Sabes qué te voy a dar? Te voy a dar mucho trabajo, porque vas a repartir periódico Regeneración por todos lados. Y te voy a dar también mucho trabajo asistiendo a cursos de formación política, que tienes que prepararte ideológicamente para saber en qué consiste esta transformación de país que queremos. O sea, tenemos que trabajar mucho todavía, compañeros, porque acuérdense de una cosa. El maestro Batis, no sé si ustedes lo conozcan, es un compañero muy querido y es de vecino nuestro ahí de la Benito Juárez, ¿no? Él dice, con el partido al gobierno ya lo hicimos, pero con el pueblo hay que llegar al poder,
porque estar en el gobierno no quiere decir que ya se tiene el poder. Tenemos el gobierno, ya el objetivo primero, el paso 1 ya se logró, que es que Andrés Manuel esté en la presidencia de la República. Pues fue el primer paso. Pero siguen existiendo los poderes fácticos. ¿Qué son esos poderes fácticos? Pues todas las televisoras, todos los medios masivos de comunicación, cómo están tirando ahora permanentemente, todos los días y a todas horas, y cada 3 o 4 horas inventan una fake news, que les decimos noticias falsas, inventan cosas. Si no tienen que criticar, que porque Andrés Manuel sacó sus escapularios, sus estampitas, bueno, no, es que ya dice que con eso nos va a proteger el coronavirus. Nunca dijo eso. Pero eso es lo que ellos están diciendo, ¿verdad? Entonces, hay que estar muy alertas y muy prevenidos contra eso. Ya sabemos nosotros que eso es lo que ellos buscan. Entonces, el gran capital tiene su poder intacto. Los poderes fácticos tienen su poder intacto, ¿sí? No la tiene fácil Andrés Manuel, no la tiene fácil el gobierno de la Cuarta Transformación, no la tiene fácil para nada. Hay muchas cosas en las que tenemos nosotros que trabajar, pero si nosotros no apoyamos al gobierno, el gobierno solo, por sí solo no lo va a poder hacer. Tenemos que ser nosotros, el pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Andrés Manuel? Somos nosotros, pero debe ser un pueblo organizado. Tenemos que salir a las calles otra vez a repartir nuestro periódico de forma organizada. Tenemos que reorganizar otra vez nuestros comités de base, volver a tener nuestras reuniones semanales o quincenales, salir a las calles, hablar con la gente. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Que Andrés Manuel esté en el gobierno, sí que ya pues nos echemos a la hamaca todos. No, hay que regresar al trabajo. Acuérdense de hace 20 años, de qué hacíamos cuando el plantón, qué hacíamos cuando el fraude del 2006, qué hicimos con el fraude del 2018, qué hicimos. Pues trabajábamos mucho y tocábamos puerta por puerta. Ahora es lo que hay que hacer otra vez nuevamente, ir a tocar puerta por puerta y decirle a la gente, porque ahora mucha gente dice, no, yo voté por Andrés Manuel, pero me está decepcionando. A ver, ¿por qué te está decepcionando? Pues porque yo no he visto cambio, yo sigo igual, yo no veo cambio alguno, yo sigo teniendo mis problemas, ¿verdad? Digo, a ver, ¿cuál es lo que siempre nos dijo Andrés Manuel? Por el bien de todos, primero la clase media, ¿así lo dijo? No, ¿verdad? Por el bien de todo, primero los pobres, así es que te chingas tantito y te esperas, porque el cambio es poco a poco. Primero vienen los pobres y después viene la clase media. Y hasta el final, los ricos que no necesitan que los ayuden. Ellos no necesitan ninguna ayuda. Lo que necesitan ayuda son los pobres, la gente más desprotegida, los indígenas. Hay muchos sectores que se les debe mucho. Han vivido 80 años, 90 años en la pobreza, en la miseria, explotados, víctimas de la corrupción, víctimas de la violencia. Esos son a los que está teniendo el gobierno de Andrés Manuel. Ese es su objetivo principal. Ahorita, ese es su objetivo principal. Entonces, toda esa gente, pues hay que llamarla, hay que platicar con ellos, hay que darles información, hay que tenerlos siempre provistos de información. Pero primero tenemos que estar informados nosotros, compañeros. Hay que estar metidos en las redes sociales, hay que estar metidos, hay que leer nuestro periódico Regeneración, que ya está empezando a salir. Tenemos que estar informando nosotros. Exactamente, sí. Miren, porque todos los periódicos, todos los comentócratas, todos estos chayoteros, que ahora ¿por qué atacan al gobierno con tanta hazaña? Porque antes el gobierno les pagaba miles de millones de pesos, recibían mucho dinero del gobierno todos ellos. Ahora que ya se les cortó esa chichi, por así decirlo, ¿verdad? Esa ubre, ya no tienen. Entonces, ¿ahora quién les da? Pues obvio que quien les está dando son esos poderes fácticos. Es además Calderón. Son todos ellos los que les están pagando. Tienen sus granjas de bots en las redes sociales que todos los días están sacando falsedades y mentiras. Todos los días. Porque les están pagando. Y si ustedes oyen a López Obrador con ese tren de vida que tienen, ¿quién les sigue pagando? Pues ellos. Ellos les siguen pagando. Por eso siguen atacando. Porque el gobierno
el mismo Andrés Manuel lo ha dicho, si yo les pagara lo que les pagaban antes, estarían diciendo maravillas de mí, no me estarían criticando, estarían diciendo que todo está de maravilla. Y eso el pueblo lo sabe, la gente lo sabe, pero hay que ir a la gente otra vez, hay que reactivar nuestros comités de base, nuestra organización, porque este gobierno sin el pueblo organizado no va a poder concluir con la transformación. Nosotros tenemos que colaborar también, tenemos que hacerlo, crear nuestros comités de defensa de la revolución de Andrés Manuel, casa por casa, barrio por barrio, colonia por colonia, tenemos que hacerlo. Porque si no, la derecha va a empezar a ganar poder, porque miren, hay un sector, la clase media, que es muy vulnerable, es muy susceptible y creen todo lo que oyen en el radio y en la televisión. Y son los que primero están diciendo, ay, ya me decepcionó Andrés Manuel. Porque, ay, es que yo no pensaba que fuera a salir con esas cosas. Y así se la pasan. Y miren, de ahí, ¿qué viene? Después de la decepción viene el coraje y después se vuelven opositores y votan en contra y van a votar en contra. Entonces, tenemos que ir con ellos, hay que explicarles, hay que darles información, ¿no? Y ya para concluir, compañeros, miren, ahorita me acordé, como les decía Pancho Villa, para darle ánimos a sus soldados, ¿cómo les decía? Ánimo, cabrones, que lo que viene está más feo. Gracias.